Vamos a esperar un momento. Todo depende de cada tipo de computador. Este no es que sea particularmente rápido. Y vamos a encontrar nuestra ventana principal, nuestra lista de componentes en pantalla, nuestro historial y en este caso cuando activamos esta pestaña encontramos los diferentes archivos donde vamos a estar trabajando. Aquí veo que ya varios de ustedes han estado adelantando trabajo. Yo puedo abrir cada uno de esos, pero en mi caso voy a abrir chasis. Chasis es donde yo estoy desarrollando eh, el componente de mi preferencia. Una vez yo tenga abierto este archivo, le voy a dar doble clic para abrir. Debo ver que aquí el título ya sea chasis y cuando lo tenga abierto, debo dar botón derecho en el componente que quiero insertar. En este caso voy a insertar el que se llama diseño integrado. ¿Qué tiene diseño integrado diferente a los demás? Que diseño integrado son los planos sobre los cuales tomamos algunas medidas para incluir en el diseño de cada uno de los grupos. En este caso deseo insertar en el diseño actual este diseño integrado. Y en este caso ya podemos ver, aquí nos dice si queremos mover o copiar, simplemente lo dejamos en el mismo punto y este va a ser el archivo de referencia para los otros proyectos. Entonces, en este archivo de referencia yo tengo algunas medidas que ya he venido trabajando. Las medidas las discutimos entre todos, si lo recuerdan, en la clase anterior. Hay unos elementos importantes a tener en cuenta que en este momento vamos a ir editando. En mi caso, voy a iniciar por el tubo al cual se conecta la barra frontal. Este tubo eh, está a 2 centímetros de esta rueda y a 5 centímetros, hasta una longitud, perdón, de 7 centímetros eh, de largo en esta dirección. Entonces vamos a seguir el siguiente orden para todo proceso. El primero es construir. Construir es la selección del plano sobre el cual yo quiero empezar a dibujar. En este caso yo quiero hacerlo sobre este plano que tenemos, sobre este eje, un plano sobre este eje. En este caso, cuando yo le digo construir plano en ruta, que significa que sobre este eje quiero generar un plano transversal, aquí tengo que tener activado seleccionar, selecciono el eje y debo indicarle dónde. Fíjense que él me está midiendo una distancia acá, ¿cierto? Proporcional a el tamaño completo. Opción B, yo puedo darle propiedades físicas y en distancia en milímetros, si este es el punto cero, y les decía que la rueda tiene un eh, diámetro, ¿cierto? De 15 centímetros. Si lo recuerdan bien, vamos aquí a la vista en derecha. Significa que en este punto debe ser más o menos 75, correcto. Y le digo 2 centímetros más allá, estaría hablando que en 95. En este caso yo podría escribir 95, perdón, 95 milímetros y aceptar. ¿Qué significa? Que ahora en el punto de 2 centímetros después del diámetro de la rueda, ¿cierto? Voy a tener un eje sobre el cual dibujar. Es importante este tipo de coordenadas porque recuerden que aquí en Fusion 360 y en este tipo de software, lo que se busca es que yo pueda trabajar referenciado a otro objeto, o yo deba más bien trabajar referenciado a otro objeto. Entonces vamos a iniciar dibujando, ahora sí, en la creación de boceto, sobre este plano, ahí se pone como blanco, ¿cierto? Y en ese plano voy a dibujar mi eje, mi tubo, sobre el cual yo quiero
desarrollar el tubo central que ya revisaremos. Dije que tenía un diámetro de aproximadamente 5 centímetros. Entonces, en este punto, fíjense que la estrella o el cursor está activado, ¿cierto? Voy a darle clic acá. Y recuerden siempre escribir qué es lo que queremos, ¿cierto? Especificar aquí como radio. Ojo que recuerden que estamos trabajando en milímetros. Entonces, si yo le digo 5, no son 5 centímetros, sino debo escribir 50. Listo. Vamos a terminar el boceto y vamos a rotar la vista. Entonces, ese va a ser el eje del tubo. Muy bien, ya tenemos uno de los primeros elementos. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es, si yo quisiera que este tubo fuera recto, yo simplemente usaría extrusión de esta superficie y lo extiendo por la medida que yo quisiera. En este caso quisiera que sea de 7 centímetros, 70 milímetros. Y acepto. En ese caso ya tendríamos el eje, ¿cierto? De la barra donde se va a anclar la barra superior. Perdón. Esta de acá, que es el soporte del manubrio. Pero también puedo buscar otro tipo de herramientas. ¿Sí? Antes de eso quisiera indicar también cómo pueden construir un tubo. Una de las opciones es hacer un vaciado. El vaciado, selecciono la cara sobre la cual yo quiero hacer el vaciado. Puede ser esta cara y la cara inferior, eso le estoy diciendo que debe ser hueco. Y el espesor interior podríamos ponerlo ahora sí de unos 5 milímetros y fíjense que ya tendría yo aquí un tubo. La segunda opción que tenemos para eso es regresar, y para eso es que sirve el historial, regresar a editar en el boceto, ¿cierto? El diámetro que yo quiero interno, si quisiera, en este caso serían 47,5, perdón, 45, para dar un diámetro interior, y después editaría este elemento para decirle que no necesariamente es todo, sino solamente este borde el que voy a extruir. Y en ese caso, si se dan cuenta, vuelve y queda un dibujo en forma de tubo. Eso si quisiera que fuera de sección recta. Si recuerdan, vimos varios durante la clase. Voy a suprimir este y voy a regresar acá. Algunas veces nuestros bocetos desaparecen aquí en la imagen. Significa que no están activos aquí en la construcción. Puedo volver a activar el plano o volver a activar los bocetos, en este caso, este boceto. Entonces, casi siempre ellos figuran apagados o ya no se ven aquí en la imagen. Entonces voy a activar tanto el plano como el boceto para poder hacer una segunda referencia. La segunda es, voy a hacer un plano de construcción con desfase desde este plano y el desfase va a ser la longitud de la extrusión, que va a ser de 70. Aceptar. Entonces ya tengo en este momento dos planos, ¿sí? Plano superior, plano inferior. Y en cada uno tengo que dibujar, entonces puedo editar primero este. Quiero cambiarle unos pequeños detalles y es que no quiero que sea de 5 de diámetro, sino de 70 de diámetro. Con una figura interna de 65. No, tal vez está muy grande, entonces vamos a ir a 55 y aquí vamos a ir a 60. Listo, terminamos el boceto. Incluso el círculo interior lo podemos eliminar. Ya vimos cómo se podía trabajar. Listo. Entonces ya tenemos nuestra figura aquí en superior. Vamos a hacer un nuevo boceto. Perdón, aquí terminamos el boceto. Vamos a hacer un nuevo boceto sobre un plano. Perdón, aquí volvemos a este plano. Vamos a
dibujar sobre este plano un nuevo círculo y este va a ser de menor diámetro. Entonces, hacemos en este caso un círculo de 50. ¿Ok? Terminamos el boceto y fíjense que ahora tenemos dos círculos sobre los cuales trabajar ese eje. Es este con este. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Es un modelo diferente a extrusión. Podemos hacer una solevación, ¿cierto? ¿Qué significa? Que entre dos perfiles, ¿cierto? Yo puedo seleccionar una mezcla, digamos, entre ellos dos. Aquí está, y fíjense cómo el perfil es diferente. Es ahora un perfil cónico. En este caso está recto. Pero no es lo único que yo puedo hacer sobre esta figura. Yo podría dibujar una tercera curva, en este caso sobre este plano que está acá, un plano que corte los dos de manera transversal. Entonces voy a irme a este plano, donde voy a dibujar una línea que vaya de aquí hasta aquí. Para poder referenciarla va a ser mucho más fácil si la referencio respecto a todo el dibujo que hemos estado haciendo. Entonces, para eso tengo que indicar que desde esta distancia, ¿cierto? Tengo que ir hasta, íbamos aquí en 75 y 295, ¿cierto? Y acá 165. Entonces, mi medida es 165 con un ángulo de 85 para que quede en esta dirección. Aquí debo crear una nueva línea tangente, o sea, a 90 grados. Y si recuerdan, este radio superior era de 50, entonces debe ser de 25 y 90. Enter. Siempre es bueno que ustedes escriban el valor, digamos, de cada una de estas figuras. Aquí voy a hacer de nuevo 95, porque a medida que ustedes lo dejen en el aire, digamos, o no escriban esos ángulos, el software no va a tener respecto a qué referenciar una curva, una línea, etcétera. Entonces aquí volvemos a hacer la referencia. Si recuerdan, en la parte inferior era de 60 milímetros, entonces como es un radio ahora, es la mitad, el ángulo, entonces 175 aquí, por este lado, porque le está midiendo es por este lado. Si lo hubiera medido internamente serían 5 grados. Entonces ya tenemos la referencia de el radio inferior, el radio superior, y ahora sí puedo crear una curva. Vamos a crear, por ejemplo, un punto de ajuste spline, si quisiéramos una curva más orgánica, que vaya desde este, y fíjense cómo esta estrella cambia cuando referencio respecto a ese punto, y puedo, en ese caso, jugar un poco con la curvatura que yo quisiera darle. Listo. Terminada la figura, en este tipo de curvas yo puedo modificar después, ¿cierto? Y fíjense cómo me permite o me facilita la edición respecto a una curva recta. Entonces fíjense que la curvatura ahora tiene una forma muy diferente a la que sería una curva recta, que sería más o menos así, y eso le va a dar una forma más orgánica a ese tubo. Listo. Terminado el boceto, ¿cierto? Ustedes, el tema de referenciar es importante, porque si ustedes hacen un cambio en las medidas, ustedes fácilmente aquí podrían escribir, ya no es 25 sino es 50. Enter. Fíjense que la curva se referencia a ese objeto. Eso es importante para no tener que volver a escribir toda la curvatura o todas las figuras. Una vez terminado el boceto, entendida que esas son mis medidas, ya tenemos la tercera curva que necesito para hacer un sólido de conexión entre dos curvas con una línea de conexión que sería esta. Entonces vamos a crearlo. Se llama solevación, donde aquí yo indico con este más los perfiles, que serían este y este,
y en este los rieles. Y fíjense que acá, este riel que está aparentemente recto, les recuerdo y les recomiendo siempre hacer zoom y tener la figura en todo en el centro de lo que ustedes están viendo para poder trabajar mucho más fácil. Y acá le damos más y seleccionamos la curva, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener posiblemente un problema y es que estos dos están conectados a esta curva. Entonces, fíjense cómo dice que la operación no se pudo completar porque está todo conectado. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Podríamos eliminar estos conectores para que se seleccione solo este elemento. Vamos a intentarlo de nuevo para que vean el problema. De nuevo, yo selecciono aquí, en este caso, yo puedo seleccionarlo, pero si se fijan está todo este elemento conectado. Entonces no me va a permitir hacer esa selección. Voy al modo de editar acá, a editar ese boceto y podría quedarme solo con esta. Yo puedo eliminar estas curvas de acá. Vamos a girar un poco para que se seleccione correctamente. Esta la elimino. Esta la elimino. Al haber eliminado esas dos, voy a perder posiblemente algunos puntos de referencia, pero aquí puedo ver el de 25, aquí puedo ver el de 30 respecto a estos dos puntos, cosa que me permite entender que posiblemente no voy a perder las referencias. Y ahora sí, solevación, unión entre esto, esto, y nuestra curva guía es esta. Y ojo que hay diversos tipos. Aquí ustedes pueden ver cómo la tenemos por rieles. Significa que podemos tener diversos rieles de conexión, ¿cierto? Fíjense. Y aquí no lo tenemos. Entonces en la parte posterior, ¿cierto? Va a salir recta respecto a la parte frontal. Si quisiéramos que esa curvatura estuviera en toda, ¿cierto? En toda la superficie, tendríamos que duplicarla varias veces, cosa que también podemos hacer con un patrón circular. Seleccionamos los objetos, en este caso, vamos a ver si me deja, aquí no, entonces vamos a hacerlo simplemente con este. En el modo edición acá, yo puedo hacer un espejo de este objeto respecto a un eje de simetría que es este. Entonces fíjense que ya tenemos las dos curvas, aceptar. Esto significa que hay una simetría y hay una relación entre todos esos objetos y esa simetría. Termino el boceto, ya tenemos las dos formas, ¿ok? Y posiblemente en la frontal deberíamos dibujar otra, pero vamos a dejarlo por ahora así y hacemos una solevación de nuevo entre esta figura y los rieles serán el riel posterior, el riel frontal. Entonces ya tenemos nuestra figura, ¿ok? Según lo que queríamos. Le decimos aceptar, ¿sí? ¿Deberíamos poner otros dos rieles? Sí, es una recomendación para que queden 4 rieles y la figura no se vea afectada, ¿cierto? Por la curvatura que he tomado aquí, podría yo, si lo miramos de frente se ve que están rectos, si la miramos de lado tiene curvatura. Yo quiero, en este momento quiero que sea así, por un tema de diseño, me parece interesante que sea de esa manera. Y de nuevo entonces vamos a hacer un vaciado, seleccionamos las caras, ¿cierto? Esta y esta, que van a sufrir ese vaciado, le decimos el tamaño, el espesor interior, que podemos escribirlo aquí o aquí, digamos que fuera de 5 milímetros, es un tubo de soporte bastante fuerte y le decimos aceptar. Entonces, ahora ya tenemos nuestra figura aquí dibujada. Creo yo que es más que suficiente y vamos a hacer lo que sería la patineta del área de soporte de esta estructura. Si la hiciéramos en el plano, perdón, acá, vamos a pararnos en la vista derecha. Si lo hiciéramos sobre este plano,
quedaría en la mitad de la rueda, cosa que haría que quedara a unos 7.5 centímetros o a 75 milímetros del suelo, lo que la hace muy baja. Entonces vamos de nuevo a construir un plano. Recuerden el orden de siempre. Primero mirar dónde quiero que sea. Selecciono un plano. Quiero que sea más arriba. ¿Qué tan arriba? 75 y 25 darían 10. Serían 100 milímetros, o sea 10 centímetros desde el piso. Me parece que es una medida adecuada. Y aquí voy a dibujar precisamente en ese plano. Aquí lo estamos viendo en este sentido. Esta es la parte frontal, esta es la parte posterior. Si quisieran, podrían igual dibujar en perspectiva, no habría ningún inconveniente. Ok. Y vamos a dibujar sobre esto la silueta de la figura que yo quiero tener. Entonces, vamos a arrancar relacionando al eje central que tenemos aquí sobre el plano, que es este punto, ¿sí? Vamos a ir en esta dirección, la longitud que yo quisiera que tuviera esta pieza hacia atrás. Voy a dejarle, recuerden que hasta aquí tenía yo una medida, voy a intentar medidas rectas, en este caso 600, o sea 60 centímetros está perfecto. Y aquí va a ser el largo total. Voy a dejar este espacio para el sistema motor y freno de la rueda trasera que está desarrollando el otro equipo. Y ahora vamos a darle el ancho desde aquí, ¿cierto? Ya me puedo pasar a vista superior, creo yo. Vista superior, perfecto. Vamos a dibujar el ancho que quiero para la patineta. Si yo quisiera un ancho, por ejemplo, de 20 centímetros, que es un ancho suficiente, pues simplemente escribo aquí 100, porque voy a dibujar solo la mitad. Y luego vamos a cerrar ese círculo, está en 600, puedo dibujarlo de aquí, de nuevo a 100, en ángulo 180, y aquí cerramos en este sentido. Entonces ya tenemos la mitad de nuestra patineta. Hay algo importante y es que en el diseño que tengo, si yo la hiciera de ese ancho totalmente, se estaría estrellando, si se dan cuenta, con la rueda frontal. ¿Sí ven? Porque la rueda frontal tiene un diámetro de 75, les había dicho que 2 centímetros más desde el eje, entonces vamos a escribir aquí 95 en este sentido. Fíjense que ahora tengo esta línea de acá hasta y en perpendicular hasta este punto. Ese es el área que la rueda más o menos utilizaría más un espacio. Fíjense, ya si yo quito este recuadro de este lado, no tendría ningún inconveniente, no se estaría estrellando con esta rueda. El área de pisado de la rueda va más o menos desde aquí hasta acá. Entonces este va a ser la figura que voy a tener que extruir o proyectar de lo que es el área para pararse y para trabajar acá de pie. Listo. Pero también en la parte de atrás quisiera darle una pequeña curvatura, entonces vamos a jugar un poquito con eso. Vamos a dibujar de nuevo en vista superior respecto al eje trasero, que es este punto. Este radio es de 200 porque en la parte trasera decidí no que fuera de 95 desde el eje, sino de 100. Estoy hablando de la distancia del eje al borde de la patineta. Entonces en ese caso vamos a tenerlo aquí 200, ¿cierto? Y aquí estaría siendo un área en la cual yo no me estrello con nada. Y en la siguiente podría ser un círculo acá también, y en este caso de 195, o hagámoslo también de, perdón, 95, 180. Acá. O para que no tengamos dos medidas diferentes, vamos a hacer el radio de este de 200. Entonces vemos que ya toca este borde, tiene esta curvatura, y podríamos incluso alargar la forma de la patineta acá.
Pero no quiero hacer esa parte, vamos a hacer un dibujo geométrico desde este punto de cruce, que allí lo está marcando con un cuadrado azul. Voy a escribir de nuevo 200 y vamos a hacer uno igual en este punto. Ahí está, lo marco como una cruz. Para verla mejor, si quieren, lo podemos hacer aquí así. Y en ese punto de cruce vamos a escribir 200. Listo. Entonces aquí tenemos varios radios que nos van a ayudar a definir el diseño de nuestra curvatura posterior. Fíjense que acá yo voy a poder, si te selecciono esa herramienta, yo voy a poder ver varias superficies. Esta es una, este pedazo es otra. Varias superficies que han venido resultando acá interesantes, digamos, de todo esto. De toda esta parte o geometrización de la parte inferior. Vamos a utilizar la herramienta recortar para cortar o para eliminar aquello que me sobra. Y fíjense que toda figura que se corte con otra va a salir en rojo y la puedo eliminar. En este caso voy a eliminar esta parte. Voy a eliminar esta de acá, esta de acá, esta de acá, para quedarme solo con esta curva y esto aquí. Elimino la interior. Les puede salir advertencias porque hay restricciones que se van a eliminar. Pero en este caso, simplemente quiero eliminar varias de las curvas. Entonces me quedo solo con aquellos elementos como son esta curvatura, esta línea también la puedo eliminar. Aquellas que me parecen interesantes para el diseño que estoy realizando. Una vez termino, es importante también desarrollar un redondeo de las esquinas que se llama un empalme. Y el empalme, por ejemplo, lo quiero realizar sobre estas puntas. El empalme me permite que yo defina el diámetro, ¿cierto? Está muy largo, entonces no lo va a dejar hacer. 20, sigue presentando error. 15, se acerca de pronto más a lo que quisiera, o lo hago aquí manual. ¿Sí? Inicialmente me estaba presentando uno de 10 y me estaba dejando, vamos a ver si lo dejamos en un radio de 15 y enter, no me está dejando, se está presentando algún error, lo dejamos a 10 milímetros y es por la curvatura. Fíjense que ya aquí, ahora sí, 15 milímetros, enter en la parte posterior y vamos a hacer lo mismo en la parte frontal. Para este punto vamos a moverlo hasta 15 y enter. Entonces ya tenemos nuestras figuras. Esta figura de acá la voy a duplicar o voy a hacer una simetría. Y el eje de simetría es este de acá. Y la figura que voy a duplicar es esta, esta, esta. Fíjense cómo va apareciendo arriba la figura a medida que yo voy tocando esta parte. Listo. Con eso se cierra y quedó completamente cerrada esta curva. Aceptar. Ok. Y ya podría yo terminar este boceto. Le damos terminar boceto. Tenemos toda esta superficie. Fíjense que ya me aparece acá. Y vamos a seleccionar estas dos. ¿Sí? Están separadas. Y le decimos extruir. ¿Qué tamaño, qué extrusión quisiéramos para esta pieza? Vamos a darle 25. Recuerden que esta base, esta pieza tiene una particularidad y es que es donde va integrada la batería. Entonces puede ser que tuviera que ser un poco más grande. Digamos que fuera de 4 centímetros. 4 centímetros es un espesor adecuado para tal vez tener aquí una batería incrustada. Importante, también las extrusiones no necesariamente son rectas. Yo podría darles un ángulo para que ese ángulo de inclinación, ¿sí? Si lo vamos a escribir, sea positivo o negativo y el ancho se afecte, el ancho de la extrusión se afecte. Fíjense cómo yo le doy aquí un ángulo de 20, por ejemplo. Y la figura va a ser una extrusión hacia una superficie que es mucho más ancha, ¿cierto?
que es algo muy parecido a lo que hicimos aquí en la punta. Podríamos hacerlo en este sentido. 20 de pronto es muy grande, 15 centímetros, 15 grados, perdón. Con 15 grados aparentemente es mucho mejor. Más o menos mantiene la curvatura de la rueda en ese punto. Entonces estaría bien. Y le damos a aceptar. Perdón, antes de darle a aceptar, tenemos que indicar si es un cuerpo nuevo o es un cuerpo que se va a unir, a cortar, a intersectar con otro elemento, en este caso con este que tengo dibujado. Podemos decirle que es un cuerpo nuevo pensando que más adelante podemos unir los dos. Entonces, aceptar. En nuestra lista de cuerpos, pues van a salir varios cuerpos. Este, que era la punta, la parte frontal, y este que es nuestra área de pisado. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacerle un redondeado a las aristas, a todos estos bordes para darle una mejor apariencia a nuestro diseño. Para eso, de nuevo, aplicamos empalme. Vamos a decirle que todo este borde superior, todo este borde inferior, ¿cierto? Si los dos tuvieran el mismo, ¿sí? Entonces aquí yo puedo escribir simplemente el radio de ese empalme. Si quisiéramos que fueran diferentes, yo puedo agregar uno por uno. Al de arriba, por ejemplo, le vamos a dar uno de 10 y es más ancho. Y al de abajo, aplicamos uno nuevo, le aplicamos aquí un empalme de 5. Entonces, los dos van a ser diferentes en radio. Fíjense que el de arriba, el radio es mucho más grande, mucho más amplio, y en la parte inferior es más pequeño. Quiero que sea así. Le decimos aceptar, ok, y ya tenemos un proceso aquí para esa superficie. Más adelante incluiremos detalles, elementos de conexión entre esto y esto. Para eso tengo que hablar con este equipo para saber cómo van a ser las uniones. Respecto a esto, si esta curvatura que le hice acá funciona o tenemos que eliminarla, es muy probable que eso ocurra, etcétera. Y en la parte frontal nos falta un gran detalle y es cómo vamos a conectar esto a este elemento. Para eso pues vamos a tener que generar sea un tubo de conexión, sea una doble curvatura aquí o dos tubos entre esta y esta, que me parece que es una figura que podría ser mucho más interesante, ¿cierto? Hasta acá, o toda una superficie de contacto entre este y este. Pensando en que quisiera hacer eso, es muy probable que estos redondeos se los aplique mejor al final. Para eso voy a eliminarlos, más adelante los volvemos a hacer. Y acá empiezo por hacer esa conexión. Entonces, pensemos un poco cómo quisiera que esa conexión se diera en este punto. Para eso es muy probable que sea bueno dibujar en esta vista, ¿sí? En este plano, perdón, aquí lo buscamos, en este de acá, para poder dibujar totalmente transversal a el centro de nuestra eh, figura. Aquí de nuevo vamos a dibujar los tamaños. En este caso hablábamos de 165 con un ángulo de 85, correcto. Hablábamos de otra figura que estaba aquí a 95 en un ángulo de 85, ¿cierto? Esto que estoy creando son simplemente de nuevo referencias para identificar los puntos de contacto con estas figuras. Posterior a eso necesitamos identificar, porque vamos a tener que hacer después una booleana. Ya les explico muy bien cómo funcionan las booleanas. En este caso, quiero que la figura tenga una forma más o menos como esta. Entonces estos radios de paso ya me están sirviendo para entender o dibujar cómo va a ser esa conexión. Puedo dibujarlos aquí, si quisiera. En este caso no es de 95, es de... recuerden que estaríamos hablando de diámetros. Eran 115, 170, 190. Bien. Y otro de 320, 300,
Entonces ya tenemos ahora sí los radios, ¿cierto? Fíjense que este interno no alcanzaría a tocar esta figura. Entonces este posiblemente no me va a funcionar como yo quiero. Quisiera que se conectara acá. Si lo lanzara con radio, caería por fuera de la curva de la patineta. Quiero que sea interno. Este sí me sirve y lo voy a mantener. Entonces, ese otro lo que voy a hacer es una figura tipo curva en la cual yo le dé dos puntos de conexión, estos dos, y empiece a generar esa curvatura que entiendo que va hasta esta línea. Esa línea es una línea de construcción que me está mostrando más o menos dónde está la figura. Vamos a girar para que ustedes vean a qué me refiero. Esta línea más o menos da con este ángulo. Entonces lo montaría hasta ahí. Si eso no fuera lo que ustedes quisieran lograr, eh, podrían igual cambiar el modo de visualización. Los modos de visualización se cambian aquí y lo pasamos a una visualización de estructura alámbrica. Y fíjense cómo aquí ya veo las líneas de construcción. Este es el ángulo del que les hablaba. Yo puedo mover esto hasta más o menos completar esa curvatura. Listo. Ahora sí tengo esta pieza, que es la que me interesa llegar a construir. ¿Ok? Y me faltaría una línea extra que es esta altura. Si recuerdan, subimos nuestro plano hasta 25 y le dimos 40 de altura, o sea, hasta 65 en longitud. Si no estoy mal, ya miramos si está bien, correcto. Y podemos darle acá. Entonces, con eso, fíjense que ya tengo una curva, una superficie con la cual yo podría jugar un poco para hacer esa unión. Y vamos a hacerlo precisamente desde un sólido de revolución. Entonces, vamos a hacer otro modo de figura, que es tomando esta, decirle una revolución. Nuestro perfil es este de acá, perdón, seleccionado. Nuestro eje es este eje y nuestro radio, ojo, va a ser de un ángulo menor, ¿sí? No necesitamos todo eso, necesitamos mucho menos área, ya no es 365, vamos a darle, perdón, no es 360, vamos a darle tal vez 20 grados. Y dirección, dos lados, o simétrico. Entonces, aquí hay un error, y es que se me está cruzando con el eje de revolución, que es esta figura. Entonces, vamos a intentar que esta curva no quede dentro de la silueta que estamos seleccionando. Entonces, podemos cambiarlo para solamente tomar este perfil, aquí de nuevo. Vamos a hacer un cambio, hay un pequeño desfase aquí en este. Entonces vamos a hacer una cosa, y es que no vamos a mandarlo hasta allá al fondo. O sea, no vamos a hacer toda esta figura, este eje, sino vamos a recortarlo un poco antes. Igual no necesitaba recortar esa figura, así que vamos a editar. Y vamos simplemente a crear a partir de acá una pieza que corte. En este caso le vamos a dar un ángulo, ahí está, ángulo de 5 grados, distancia de 25 o menor, distancia de 20, perdón, mejor, para que quede dentro del círculo. Le vamos a decir que sí, dentro del eje de revolución. Y en la parte inferior vamos a hacer lo mismo. En este caso el ángulo también es de 5, pero en este caso la figura será de 30. De nuevo, no podemos, 25, tab 5, enter. Y en esa curva vamos a generar de aquí hacia abajo una línea, ¿cierto? Vamos a hacerla un poco más grande y ya van a entender el porqué.
yo puedo y quiero que esa superficie quede inserta dentro del espesor del tubo. Entonces vamos a darle aquí 22. Fíjense que ya la curva quedó dentro del ancho que tiene este tubo. Y acá vamos a darle 27. Enter. Entonces ya esta línea que estoy acá, que ustedes están viendo, va a quedar dentro de este tubo, dentro del ancho que tiene la superficie de ese tubo. Y lo otro que vamos a hacer es una pequeña, vamos a alargar esta curva y fíjense que sí, la vamos a alargar hasta la azul que tenemos acá. Entonces primero le damos a alargar hasta acá y luego le damos a alargar hasta allá para que quede completa. Listo. Y terminamos el boceto. Deberíamos tener varias superficies acá por hacer el sólido de revolución. Solo que hay un pequeño problema y es que yo no quisiera que este se cortara por acá. Ahora que veo por ahí un error. Editar. Vamos a modificar esta curva de nuevo. Para eso, entonces, podemos crear una edición de nuestra curva en la que de este punto llegue hasta acá. O la fácil también podría ser mover este punto final de esa curvatura hasta este elemento. Si eso no nos funciona, podemos volver a dibujar la curva, no hay ningún problema. Punto de ajuste spline, podríamos cruzarnos, por ejemplo, en este punto que ya quedó referenciado. Podríamos volver a cruzarla por acá, que es el punto de cruce, y podemos seguir hasta la parte inferior. Listo, y hemos terminado nuestra curva. Nos fijamos en las curvaturas que tiene para que no queden en el aire, sino se puedan cruzar. Lo importante aquí, por ejemplo, es que se cruce con esta pieza. Listo. Nos fijamos bien que esa curvatura realmente quede interna. Okay. Ahí está todavía por fuera. Y giramos un poquito más. Bien. Eliminamos aquellas cosas que nos sobran. Como siempre importante. Chao. Adiós curva. Y entonces ya tenemos esta, que es nuestra pieza. Listo. Entonces, ahora sí, terminado el boceto. Fíjense que toda esta tiene preciso la curvatura que queremos. Aquí va a haber un pequeño cruce de una superficie. Por ahora creo que no es tan importante. Si queremos volver a la visualización sombreada, pues volvemos a la visualización, perdón, sombreado, ¿cierto? O sombreado con aristas. Entonces ahí nos muestra aquello que está detrás y oculto. Y ahora sí vamos a intentar de nuevo esa figura de sólido de revolución. Seleccionamos un perfil, seleccionamos un eje. Ahora sí está saliendo completa. Ojo que aquí la operación no es cortar, sino la operación va a ser unir. Le decimos que es por ángulo, le decimos que era 25 si no estoy mal. Y le decíamos que simétrico. Entonces fíjense que ya cómo está saliendo la superficie que yo quiero. ¿Ok? Esto es para que salga con un radio, con un ángulo, perdón, más adecuado a la figura que quiero lograr. Fíjense también que aquí está ya volando. Hay un pedazo que queda como en el aire y eso no es algo que yo quisiera. Eso pasa porque este ángulo superior es mucho menor, el radio es mucho menor al radio en ese punto. Entonces, para eso deberíamos entonces construir la figura con la misma forma que hicimos este, que es desde una curva fija, que es esta, hasta una curva fija que era esta. En ese caso sería una curva fija que es esta de acá, a una curva fija que es esta de acá, o este pequeño pedazo, o esa pequeña sección. Entonces, eso nos facilitaría mucho las cosas. No quiero trabajar de esta manera. Me gustó la forma que obtuvimos acá. Entonces, creo que esa va a ser la mejor forma para la patineta. Tal vez aquí sí debería ser un poquito más cerrada, pero bueno,
vamos a dejarlo por ahora así. Listo. Pues vamos a terminar nuestra figura y recuerden que les dije unir, aceptar. Entonces fíjense que ahora yo puedo ir de nuevo ocultando planos o elementos que están sobrando, como ese plano, ocultando algunos bocetos, ¿cierto? Y fíjense que ya tenemos más o menos una figura aquí de unión. Quiero hacer un arreglo porque me parece que hay algo extraño en esto. Entonces, uno de esos podría ser, ¿cierto? Un agujero. Fíjense que como yo pudiera, a partir de esto, generar una superficie de conexión. Digamos, si fuera acá, simplemente yo le digo 5 milímetros y podría obtener una figura mucho más compleja que dibujarla habría sido más difícil. Esto puede ser una pieza de unión sobre la cual yo atornillo, ¿cierto? Y atornillo acá, si quisiera, ¿sí? O aquí estoy perdiendo un área, yo podría decir esta pieza quiero que sea totalmente separada de esta. Vamos a cancelar y aquí vamos a hacer un pequeño ajuste en este. Le decimos editar elemento y no le decimos unir, sino le decimos cuerpo nuevo. Fíjense que eso debería cambiar algunas características como la que acabamos de hacer. Si yo le dijera aquí 5 milímetros, fíjense que ya queda separado o sumado uno a otro. Entonces eso también es importante en la definición que ustedes hagan sobre a qué particularmente se está uniendo una pieza u otra. Vamos a eliminar esto y aquí voy a volver a decirle editar, le voy a decir que es una unión, cambia el modo en el que está con esto, pero sigue siendo un solo cuerpo ahora todo, ¿cierto? Y acá yo podría ahora sí generar una superficie de corte, por ejemplo, en los dos, o de unión de dos láminas, sería simplemente diciendo que esto es un agujero entre esos dos, 5, y aceptar. Fíjense que acá, ahora la figura queda hueca. ¿Podría ser esa la forma que quiero obtener? Sí, es muy posible. Esta es una forma que incluso permite la conexión. Yo podría soldar acá esta pieza con estas barras, ¿cierto? A todo este eje que fuera una pieza soldada para darle mayor resistencia y en esta, en vez de estar soldada, está atornillada. Entonces, eso también es algo con lo que podríamos llegar a jugar en el diseño de un producto. Bien, vamos a dejar entonces esta pieza así. Vamos a hacer una última cosa que es el redondeo de algunas aristas. Entonces vamos a redondear todas estas de acá. Es un tema pequeño, no es un tema grande lo que queremos hacerle a ese redondeo. ¿Sí? Es más como para que de paso en renderizado eh, figure y se note mucho más algunos elementos de esto. Vamos aquí a hacer este, acá también, y vamos a darle apenas un redondeo de 1 milímetro. Sí se deja. Ahora miren, no ha encontrado una arista múltiple, hay un error. Entonces tendríamos que mirar uno por uno dónde está ese posible error. Posiblemente sea sobre estas dos. Entonces cancelamos, volvemos a indicarlo, y lo indicamos sobre aquellas que creo que sí van a funcionar, que son estas aristas abiertas, no están en contacto con nada. Vamos a darle 1. Fíjense que aquí funcionó perfectamente. Y añadamos aquí otras sobre las que pudiera estar generándose el error, que posiblemente, como les decía, son estas de aquí abajo. Ok, vamos a ver qué pasa. Y 1. Y error. Entonces sí, el error está en la parte inferior. Ok, algo que vamos a corregir mucho más adelante. Bien, ¿qué última cosa nos queda? Ah, perdón, perdí la chapa. Vamos a seleccionar de nuevo.
las caras. Ah, incluso podríamos jugar, vamos a quitar este. Fíjense que esto cambia también el modo en el que ese agujero se puede construir. Aquí es donde están los errores, está sobre esta unión. Entonces ya, como les digo, más adelante lo vamos a solucionar. Listo. Entonces queremos que sea sobre esta superficie y sobre esta superficie. Volver. Correcto. Sobre esta y esta y damos 5. Listo. Entonces ya tenemos nuestra conexión entre ellos dos. Esta particularmente de acá, podríamos separarla de esta otra. Podríamos hacer una separación y eso está en el momento en el que hacemos la unión, que fue acá, ¿cierto? Podemos devolvernos y aquí en este momento, al editar el elemento, ¿sí? Todavía estaban separadas. Yo puedo esconder aquella con la que yo no quiero que se una. Ejemplo, no quiero que se una con esta. Si le digo unir, pero el unir va a quedar solo con este. Fíjense que en ese momento queda, yo puedo igual aplicarle la chapa y si enciendo el cuerpo son dos cuerpos separados. Para el momento en el que tengan un error en el cual las dos superficies o las diferentes figuras que quieren que queden no se conecten entre sí, no queden lo suficientemente, tengamos errores, no quieren que queden unidas, lo mejor es hacer ese proceso. Y posiblemente tenemos acá unas uniones, vamos a hacer este aquí, acá. Podemos tener la solución de los problemas que se estaban presentando al hacer eso. Aquí está, acá la tenemos que eliminar. La parte inferior la vamos a seleccionar y vamos a ver qué resulta ahora sí de marcarle un radio. Mire, un radio de 1 milímetro aquí precisamente ocurre. Ya no tenemos el error, nos queda ese borde inferior, que era algo que quería que quedara, ¿cierto? Yo podría también simular la soldadura en esta parte, simplemente con un nuevo chaflán o un nuevo redondeo o empalme, como lo llaman en este software, sobre estos dos y acá le aumento el radio un poco más. ¿Listo? Y al hacerlo, se hace este redondeo lo más grande, lo que logra que parezca que fuera una soldadura. ¿Sí? Entonces eso es algo que mejora, digamos, la apariencia de esta unión y con esto logramos ya finalizar esta pieza. En mayor detalle lo vamos a dar más adelante, como les decía. Eh, ahora sí podríamos hacerle el redondeado acá, entendiendo que esto es una pieza aparte de esta. Si hubieran sido las dos juntas, pues habría sido un solo elemento. Pero ya tenemos esta pieza. Más adelante haremos agujeros aquí para alivianar, por ejemplo, la estructura o suavizar un poco esto, aparte de darle una estética un poco diferente. Muy bien, ahora le damos guardar. Puede quedar como guardado por el usuario dentro del archivo que es y aquí ya se va a ver actualizado en esta imagen. Perfecto. Entonces pueden utilizar este tipo de ejercicios más adelante para arreglar o diseñar o generar los procesos individuales que cada uno tiene. Entonces les recomiendo de nuevo, primero, seleccionar la superficie sobre la que se va a dibujar. Segundo, dibujar los bocetos, curvas, líneas de referencia. Posterior, extruir, revolucionar o hacer una solevación, que es la mezcla de las dos, que fue lo que usamos en este punto. Bien, feliz tarde.